Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos? Espero que muy bien. Vamos a esperar un lapso de un minutito en lo que se conectan algunas personas. Hola, muy buenos días. Ya están empezando a conectar. Vamos a esperar unos minutitos para ver que se conecten un poquito más de personas. E iniciamos con el tema del día de hoy. Ya están conectando por ahí. Buenos días, aventureros y aventureras. Bienvenidos a una cápsula más. Hola Leti, saludos. Hola Lichita, buenos días. Bienvenidas. Saludos hasta Guzmán. Ciudad de Guzmán, un día de estos vamos a saludarlos por allí. ¿Quién más se reporta? Buenos días, bienvenidos, aventureros y aventureras, ecoturismores y público en general que nos acompaña. Buenos días. Hola Jackie, saludos. Un abrazo, Brunoxo. Octavio, saludos. Lichita, saludos. Es un gusto. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a comenzar la cápsula del día de hoy. Mi nombre, como ya saben, es Alfonso Rodríguez Caballero. Poncho, para todos los amigos, para servirles. Y vamos a hablar hoy de un tema que pudiera sonar o parecer un complicado, pero en realidad no lo es. Vamos a hablar de qué es un plan de contingencias, qué es una contingencia, qué podemos hacer, qué tenemos en casa, cuál es ya nuestro plan de contingencia en casa. Todos en casa tenemos un plan de contingencia armado, todos. Quizás, hola Chinto, saludos a Zitácuaro. Todos tenemos un plan de contingencia armado en casa. ¿Por qué? Siempre que ocurre alguna eventualidad, tenemos a alguien a quien vamos a llamar. Quizás sea papá, quizás sea mamá, quizás sea un familiar, quizás sea el vecino. Todos tenemos un plan de contingencia, pero nunca nos los hemos puesto a revisarlo, nunca lo hemos estructurado, nunca lo hemos anotado en una libretita. Quizás nunca lo hemos platicado con la familia y le hemos dicho a la familia, si llega a suceder una situación de esta naturaleza, el paso número 1 es hacer esto, el paso número 2 es hacer esto, el paso número 3 es hacer esto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy un poquito acerca de qué es lo que tenemos que hacer para tener un plan de contingencia. Actualmente las redes sociales, el internet nos da la oportunidad de estar en contacto con muchísimas dependencias. Afortunadamente, en Protección Civil podemos encontrar planes de contingencia principalmente muy adecuados al lugar donde vivimos. Por ejemplo, los que vivimos en la costa,
pues tenemos un tipo de eventualidades que pueden ser las tormentas, los huracanes, las inundaciones. La gente que vive más en las zonas de sierra puede tener otro tipo de contingencias, como pueden ser heladas. Hola Liz, saludos. Hola Mari Roque. Puede haber heladas, puede haber granizadas, puede haber otro tipo de contingencias. La gente que vive a las zonas más áridas, a las zonas desérticas, la sequía, el calor, la falta de agua. Entonces no puede haber un plan de contingencia igual para todas las áreas o las zonas del país. Afortunadamente tenemos un país muy diverso, pero sí tenemos que ver o saber o conocer. Desafortunadamente algunas personas ya han tenido accidentes en casa. El 80% de los accidentes ocurren dentro de la casa. Y viene luego otra pregunta, el botiquín. ¿Qué debo tener en mi botiquín? Mi botiquín de primeros auxilios, fíjense bien, es un botiquín de primeros auxilios, no es un kit de cirugía para operar a alguien en la calle o en la casa. Un kit de primeros auxilios es el que nos va a ayudar en caso de una emergencia médica, una herida, una cortada, una quemada. Tenemos que tener un manualito y lo más importante, un botiquín de primeros auxilios debe contener lo que yo sé utilizar. De nada me sirve tener aparatos o equipos o insumos muy sofisticados si no los sé usar. ¿Sí? Vendas, guantes, cubrebocas, ya vimos la importancia del cubrebocas, ahora ya va a ser parte cotidiana de la vida, día a día, después de esta situación del COVID-19. Pero tenemos que tener las medidas siempre, unos guantes de látex, un cubrebocas, unos gogles si se puede, para que en el caso de que tengamos que atender a una persona que no conocemos, en el caso de que atropellan a alguien afuera de la casa, que alguien afuera de la casa se accidenta, podamos tener las barreras de protección mínimas necesarias, que son guantes, cubrebocas y gogles. Ese es el inicio de mi plan de contingencia, ¿verdad? Si ocurre una contingencia donde yo deba atender a una persona. Hola, Tealicha, felicidades, maestra, felicidades a todos los maestros, perdón. Buenos días. En el caso de que yo tenga que salir a atender a una persona que se enfermó, que manifestó una enfermedad de manera súbita, o tenga yo que revisar a alguien que se cayó, que se lastimó, mis medidas mínimas necesarias para yo protegerme y proteger a la persona son mis guantes de látex, mi cubrebocas y mis gogles, de preferencia. De ahí en adelante, bueno, ya vimos temas de primeros auxilios, donde tenemos siempre que llamar al servicio médico de urgencia y en consecuencia pedir la ayuda. Es bien importante. Reviso, siempre tenemos 3 pasos. Reviso qué es lo que sucedió, qué está sucediendo, qué está ocurriendo, qué tipo de apoyos necesito. En segundo, voy a hacer la llamada, que es bien importante. La llamada. Con una llamada salvamos vidas. Con una llamada salvamos patrimonios. Hola Sergio, buenos días. Julián, buenos días. Una llamada puede salvar vidas. Entonces, es bien importante. Reviso, llamo. ¿Qué número voy a llamar? 911. ¿Qué sucede si no consigo contactar al servicio de emergencia mediante el 911? De nuevo, hay que acudir a las redes sociales, hay que sacar el número directo de la oficina, donde están los bomberos, donde está la policía, donde está la ambulancia, y tenerlos, por ejemplo, pegados en el refrigerador o en la puerta, ahí a un lado donde colgamos las llaves, donde ponemos las llaves en casa. Un lugar que sea visible y accesible para todos. La intención de tener un número 911 en el país es para que incluso los niños puedan tener acceso a hacer una llamada de auxilio. 911. Con los niños hay que manejarlo siempre así. 911. Si los ponemos a hacer cálculos mentales de 911 y el niño es muy pequeñito, se puede confundir. Todo esto va estructurando mi plan de contingencias. Mi plan de contingencias en casa va a ser desde, a medida de lo posible, tomar un curso de primeros auxilios, entonces saber qué cosas puedo utilizar. En un curso de primeros auxilios no vamos a necesitar jeringas, ni alcohol, ni algodón. Vamos a necesitar jabón, vamos a necesitar agua pura
vamos a necesitar algún antiséptico, puede ser microdacin sin meter gol con empresas, y puede ser isodine espuma, porque otras concentraciones de isodine pueden llegar a quemar. Es lo que vamos a necesitar para lavar una herida. Gasas, vendas, eso es lo que podemos o debemos tener en un botiquín de primeros auxilios. Entonces, un plan de contingencias en casa es hacer esa secuencia, ese paso. ¿Qué es lo que debo hacer cualquier persona de la familia? ¿Verdad? Porque muchas veces también hacemos el plan de contingencia. Hola, Linei. Hacemos el plan de contingencia y decimos, cuando tú te accidentes, yo sé qué voy a hacer. Bueno, sí, pero ¿qué va a pasar el día que yo me accidente? ¿Qué van a hacer los demás? Esa es la parte donde tenemos que platicarlo. El proceso, el protocolo es muy sencillo. De nuevo, insisto, voy a ser muy insistente en esa parte. Siempre, los 3 pasos. Reviso, llamo y atiendo. Voy a revisar qué es lo que sucedió. Se puede resolver aquí, es una herida menor, es una caída, no hay fractura, no hay inflamación, no hay deformidad. Vamos a revisarlo y lo vamos a atender aquí. Hay necesidad de pedir una ambulancia, inmediatamente vamos a llamar al 911. Entonces, ese es un plan de contingencia para casa. El botiquín, un lugar en donde yo propongo que tengamos el botiquín. Como les decía, las estadísticas nos dicen que el 80% de los accidentes siguen ocurriendo en casa, no en la calle, como pudiéramos imaginar muchas personas. Entonces, en la casa, la cocina es uno de los lugares donde hay más accidentes. La tradición de poner el botiquín en el baño, es una vieja tradición porque los señores cuando se rasuraban, pues había alguna pequeña herida y ahí guardaban su jabón, su navaja para afeitar, el alcohol y el algodón para después del afeitado. Entonces, hay que sacar los botiquines de los baños. El botiquín es más necesario en la cocina, en un lugar, de nuevo, seco, fresco y accesible. Accesible para que cualquier persona pueda llegar a dar esa atención, a dar esa ayuda en casa. No todo el mundo tenemos, por ejemplo, cortes del gas en la casa. ¿Qué sucede si desafortunadamente yo tuviera un incendio en mi cocina? Deberíamos de tener una llave de paso del gas fuera de la cocina, fuera del área de riesgo. Todos tenemos la oportunidad de ir a donde está el tanque del gas. En algunos domicilios está en la azotea, entonces no es fácil llegar hasta la azotea para cerrar el tanque del gas. Por eso yo opino, instalar una llave de paso, de nuevo en un lugar accesible, alejado del área de riesgo. Y si yo tengo un incendio en la cocina, pues lejos de andar intentando apagarlo con agua, porque podemos hacer un fuego más grande, podemos propagar el incendio, tenemos que cerrar la fuente del gas. Si cerramos el tanque del gas, con eso detenemos un incendio. Una contingencia, no hablamos nada más de emergencias médicas. Vamos a hablar de los diferentes factores. Les decía, por ejemplo, aquí en la costa, vamos a ver qué hay que hacer en una inundación. No va a ser lo mismo que en un temblor, que en un sismo. Para una inundación, vamos a entrar al domicilio y subir. Hay que alejarnos. Siempre que tengamos un incendio, un sismo, una inundación, a medida de lo posible hay que eliminar la luz y el gas. ¿Por qué la luz y el gas? Porque son fuentes de incendio, son fuentes de electrocución y son cosas que tenemos que tener en cuenta. Hace mucho tiempo, como experiencia, en la ciudad de Morelia, en lo que es el mercado de la feria, en el mercado de abastos de la feria, hubo un incendio y me tocó, la mayoría sabe que yo fui voluntario en Cruz Roja, me tocó asistir a este incendio. Entonces el lugar ya había estado, alguien llegó y dijo a la gente, era por la noche,
Entonces tocó las puertas de las casas y les dijo a las gentes, salgan de sus casas porque están en riesgo. Nada más que se le pasó un detalle. Los coches estacionados no dejaban pasar el camión de bomberos, uno. Dos, en todas las casas dejaron los tanques del gas y las luces encendidas. Afortunadamente hoy la mayoría tenemos ya sea una caja de fusibles o una pastilla de alimentación general para el domicilio. Eso es importante también saber en dónde se encuentra. Esas regularmente se encuentran en lugares muy accesibles. Entonces, ante una situación de electricidad, ante una situación de incendio en la cocina, hay que eliminar las fuentes de incendio, que son la luz y el gas. Es importante tener radios con baterías. ¿Para qué me sirve un radio con baterías? Un radio con baterías me va a servir para yo poder poner las pilas y en el caso de una situación de una emergencia más grande como un temblor, un terremoto, poder estar escuchando lo que dicen los medios oficiales. Mi teléfono es un dispositivo que tiene radio y normalmente siempre está cargado, pero tarde o temprano se va a quedar sin pila. Por eso es importante tener un radio, aunque sea pequeñito, y un paquete de baterías sin ponérselas. Vamos a dejarlas así. Una lámpara, también con baterías, sin ponerlas. Y vamos a estar revisando la caducidad de estas baterías. ¿Por qué? Porque pues tienen una caducidad. Hay gente que tiene y maneja las baterías recargables, está muy bien, excelente opción, pero hay que estar revisando que tengamos con carga esas baterías. Hay algunos aparatos también que funcionan con un dínamo. De nuevo, sin meter gol, por ahí voy a decir la marca de una tienda de refacciones de coches. De pronto por ahí en AutoZone encontramos unas lamparitas que traen un dínamo donde les das cuerda y ya enciende la lámpara. Esas no necesitan baterías, son muy buenas para tenerla en mi kit, en mi paquete de en caso de siniestro, de emergencia, porque las emergencias pues desafortunadamente no siempre se dan en el día. Entonces en algún momento llegamos a necesitar una lámpara. Si tenemos una lámpara y radio, eso es muy bueno, es muy eficiente. Entonces estamos hablando de ir adquiriendo algunos artículos para casa como es, de nuevo. Así es, al alcance de los niños, porque no sabemos si el accidente nos puede suceder a nosotros. José Octavio pregunta, ¿en la cocina al alcance de los niños? Sí, sí, porque no sabemos, niños dependiendo de la edad también, porque si es un niño muy pequeñito y no va a saber qué hacer, cómo atender, bueno, pues también ahí va a haber una complicación. Volvemos a la parte de tomar un curso, de tomar un entrenamiento. Yo también como experiencia tengo el haber participado con niños muy pequeñitos en los cuales de manera de juego les enseñas a cómo contener una hemorragia, les enseñas a cómo detener un sangrado y lo aprenden a hacer muy bien. Entonces es cuestión de comprar unas gasas, de comprar unas vendas y de a manera de juego enseñar a los niños a aplicar un vendaje, pero lógicamente tengo que primero aprender yo a hacer el vendaje para enseñarle a mi hijo a hacer un vendaje. Y no necesariamente tiene que ser el vendaje directamente de persona a persona. Podemos jugar con un niño a que el niño cure a un muñequito, que cure a un osito, por ejemplo. La mecánica del osito es muy buena, es muy eficiente, porque en esa manera le estás enseñando al niño cómo aplicar primeros auxilios en sus juguetes. Él está cuidando a lo que él debe proteger, pero en el momento en el que un niño necesite aplicar los primeros auxilios a un mayor, también lo puede llegar a hacer. Estamos hablando como de una situación donde alguien quedara inconsciente, no hubiera nadie más, pero de preferencia, niños vamos a decir, ¿qué te gusta? De 11, 12 años, que ya son bastante razonables, puedan tener acceso a los botiquines. Sí es importante. Y de nuevo, mi plan de contingencia, platicarlo con la familia para decirles, en el caso de una inundación, hay que subir por esta escalera a este nivel. En el caso de un terremoto, hay que resguardarnos o hay que salir del edificio, dependiendo, eso va a ser muy variable. La evacuación en caso de sismos depende mucho de su casa, de la infraestructura. Muchas veces
Cuando se vive en edificios ya están establecidos. Ya sabemos, no debemos usar los elevadores, hay que usar las escaleras. Si hay vidrios grandes, eso es algo bien importante. Hay que tener mucho cuidado con cables y vidrios, porque cuando hay un temblor, los vidrios rompen, los cables se caen y si están energizados, de nuevo volvemos al tema de la energía eléctrica. Si están energizados, pues vamos a poder tener allí un problema. Entonces a veces es mejor quedarse dentro del edificio que salir a la calle. Yo recuerdo tradicionalmente cómo me gustaba salir a ver a la gente cómo salen a la calle cuando hay un temblor. A veces, afortunadamente, temblores muy mínimos para el lugar donde yo vivía en Morelia. Los temblores no afectan tanto. Estamos en una zona de mucho tepetate y de mucha cantera. Entonces, era hasta divertido ver a la gente en la calle todos semidesnudos, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido una situación donde la ciudad o los edificios colapsen en la ciudad de Morelia, pero pues no estamos exentos. Entonces, como parte de mi plan de contingencia en casa, volviendo, tenemos que platicarlo con la familia, con quien vivimos, con quien cohabitamos. En el caso de que tiene compañeros que hacen rentas compartidas, si tenemos un familiar hospedado, si tenemos alguien de fuera, hay que tratar de mantener esta información con todos de una manera muy sencilla. De nuevo, recordando los 3 primeros pasos. ¿Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios para la casa, Mari Roque? Mari, de nuevo, lo que tú sabes usar. No tiene caso tener cosas a las que no has tenido el entrenamiento. Entonces, de nuevo, sugiero tomar curso de primeros auxilios primero y ya en segundo armar el botiquín. Como mínimo debemos tener vendas de 10 centímetros, gasas estériles de 10 centímetros, guantes de látex no necesariamente estériles, cubrebocas, gogles, es lo que por lo menos debemos tener en un botiquín en casa. Jabón quirúrgico, Isodine, como para lavar una heridita, ¿no? Hay más cosas, hay muchas más cosas. Yo soy un fiel amante de las vendas triangulares. Son muy eficientes, son muy buenas. Pero de nada te sirve tener una venda triangular si no la sabemos utilizar. Entonces, ya después podemos hacer alguna cápsula para ver vendas triangulares o algo en específico. Pero por ahora, bueno, volviendo al tema, vamos a tener nuestro kit para contingencias. Debe incluir un botiquín. Si está en nuestras posibilidades, tener un extinguidor de polvo químico seco, que son los más económicos. Hay unos que son más caros. El polvo químico seco tiene la facultad de apagar el fuego, casi todo tipo de fuego, pero daña los aparatos electrónicos porque es corrosivo. Entonces es más eficiente los extinguidores de dióxido de carbono, pero son mucho más caros. Sin embargo, bueno, más importante aún, tener de nuevo mis instalaciones del gas bien hechas, mis instalaciones de la luz bien hechas, sin daños, sin cortocircuitos, sin paredes que den toques. Si hay humedad en una pared y esa pared da toques, pues tenemos que llamar a una persona que arregle la construcción para que elimine la humedad, pero también tenemos que llamar a un electricista para que revise la instalación de la luz, porque ahí ya hay un daño y esa es una fuente potencial de accidente o de incendio. No sé si quedó respondida tu pregunta, Mari Roque. Estaría muy bien, Ponchita, un tema de primeros auxilios. Gracias. Sí, yo con muchísimo gusto, Alex. Es un poquito complicado estar haciendo las sesiones únicamente yo lo siento en una manera muy unidireccional, me siento aquí haciendo un monólogo, hay muy poca retroalimentación de ustedes hacia mí en estas cápsulas, pero podemos estarlas haciendo. Hay que revisar ya por ahí, Cristi hizo una cápsula de primeros auxilios también, hay que revisarla. Estamos haciendo ahí
algunas capsulitas. Yo hice una, lamentablemente tuve muchas interrupciones por la señal de picaduras y mordeduras. Son temas pues muy extensos, pero sí las estamos también manejando, aunque sean pequeños módulos, en pequeñas cápsulas, para que los vayamos haciendo. Por eso fue que no abordé el tema de primeros auxilios hoy, porque ya lo había dado Cristi, pero podemos retomar o podemos ir haciendo partes donde ustedes nos vayan pidiendo. También ustedes solicítenos y eso nos da a nosotros pie para ir armando alguna cápsula en particular o en especial. Ok, bueno, en casa es importante, como les decía, tener un punto de reunión y de evacuación para un caso de incendio o sismo. Hay que tener en cuenta que a medida de lo posible hay que apagar la pastilla de la luz o bajar la corriente en la caja de los fusibles y cerrar el tanque del gas antes de evacuar mi domicilio, si es posible. No es una obligación, pero es mucho mejor para cuidar tu propio patrimonio y para proteger el domicilio y a las personas. Tendríamos también, son las situaciones que podrían llegar a ocurrir: inundaciones, temblores o terremotos e incendio. En incendio y en temblores vamos a evacuar. En inundaciones hay que tratar de nunca meternos a una corriente de agua. En una corriente de agua nosotros podemos ver que puede ser un cauce muy pequeño. Dices, bueno, pues nada más me llega al tobillo, me llega a la pantorrilla o a mi rodilla. Cada litro de agua pesa 1 kilo, cada litro de agua pura. Si nosotros incrementamos arena, tierra, más la inercia de la bajada o la corriente que lleva el agua, estamos hablando de que cada kilo de peso se va a convertir a newtons. Los newtons son fuerza, entonces la cantidad de agua que puede haber en una calle pueden ser toneladas de fuerza. Por eso es que no hay que meternos o no hay que aventurarnos a saltar al agua. Ahorita podemos ver muchísimos videos donde podemos ver cómo la gente es arrastrada muy fácilmente por el agua y es muy peligroso. Entonces, bueno, dependiendo también la zona donde vivimos. Bueno, retomando. Mi plan de contingencias, entonces, tiene que estar adecuado, adaptado al lugar a donde yo vivo. Debo tener en cuenta que un día, ojalá que nunca suceda, eso es lo mejor. Lo mejor de un plan de contingencias y lo mejor de un curso de primeros auxilios es que nunca lo utilices. Es, de nuevo, tomar un curso de primeros auxilios, tener en cuenta mis rutas de evacuación posibles, saber cuáles son los puntos o los focos rojos, que es de nuevo la cocina, las instalaciones eléctricas en general, y los puntos claves: dónde cerrar el gas, dónde quitar la energía eléctrica en casa. Mi botiquín en la cocina, yo sugiero, recomiendo, desconozco la casa de cada uno, entonces cada quien es quien va a determinar si lo pone en la sala, en la cocina, en el comedor, pero un lugar accesible, no al alcance de todos los niños, pero sí al alcance de un niño de unos 10, 12 años que ya puede seguir instrucciones. ¿Qué debe tener el botiquín? Comentábamos, Mari Roque. Debe tener por lo menos guantes, cubrebocas, gogles, gasas, vendas, jabón quirúrgico, isodine o microdacin. Ya si le queremos agregar curitas, si le queremos poner una cinta, unas tijeras, una tela adhesiva, está muy bien, ¿no? Podemos poner apósitos. Muchas personas podrán decir que es un apósito. Creo que todos los que están en línea saben lo que es un apósito, pero quien ha entrado a mis clases o a mis cursos ya sabe que yo les sugiero, les recomiendo que tengan 1 o 2 toallas o 3 toallas sanitarias en el botiquín. Puede ser que alguien la necesite y no la traiga, y ya cuentas tú con una ahí para podérsela ofrecer.
O en el caso de una hemorragia muy fuerte, muy profunda, podemos agarrar esa toalla sanitaria, abrirla y aplicarla. Las toallas sanitarias están diseñadas para contener hemorragias. Entonces, es otra cosa que podemos ahí agregar al botiquín, Mari Roque, por ejemplo. Esto es para los planes que podemos tener en casa. Tener baterías, lámpara, radios. Saber qué va a ser. Hola, Juan Ramón Rodríguez. Saludos. Eres mi doctor favorito. Y que la familia sepa qué hacer. Podemos jugar con los niños para irlos enseñando. Como les decía, hay que tener un poquito de habilidad y no decirle exactamente cuando haya un incendio tenemos que salir. Nos podemos decirle, vamos a jugar a los bomberos. Si hubiera un incendio, los bomberos necesitan salir de la casa. Y va a decir el niño, no, los bomberos van al fuego. No, pero tienen que salir primero por el camión. Entonces podemos enseñarle a los niños la ruta de evacuación. En el caso de un temblor, esta estructura es la más fuerte de la casa, aquí nos vamos a refugiar. Esta mesa es la más fuerte de la casa, aquí nos vamos a refugiar. O esta es la ruta de evacuación. Les repito, debemos tener mucho cuidado en las partes donde haya cables de luz, sobre todo en la calle, y los lugares donde tengan vidrios grandes. Un vidrio cuando se rompe y cae puede ser muy peligroso para cualquier persona. Entonces ya tenemos lo que sería la brigada de primeros auxilios. Brigada de primeros auxilios, evacuación, incendios e inundaciones. Son las brigadas que podríamos llegar a establecer en casa. Igual que en cualquier empresa, más de alguien en las empresas saben, hay gente que tiene un casco o una cachucha o algo que lo identifica y un brazalete. En estos lugares se llegan a usar banderolas y silbatos, sobre todo en fábricas o en lugares donde hay mucha gente. Cabe mencionar que la implementación de los planes de emergencia puede salvar a muchas personas. Yo no sé si ustedes están enterados, pero cuando fue los aviones en el World Trade Center, la gente que murió cuando cayeron las Torres Gemelas no era la gente de donde impactó el avión hacia abajo, era la gente de donde impactó el avión hacia arriba. La gente de donde impactó el avión hacia abajo, todos fueron evacuados. Desafortunadamente, gracias a que años atrás hubo un ataque con bombas, no mucha gente se enteró, no fue algo que salieran mucho en las noticias, pero después del ataque con bombas la gente empezó a tomar en cuenta y a hacer las evacuaciones. Entonces cuando hubo el ataque del 2011, del 2001, fue cuando toda la gente del impacto hacia abajo pudo evacuar las Torres Gemelas. La cantidad de gente que murió del impacto hacia abajo eran únicamente policías y bomberos que iban a ayudar. Se aprovechó una fortaleza para generar un daño muy fuerte en este. Gracias, maestro Serafín. Todos somos maestros, todos profesamos algo. Muchas gracias. Entonces les decía, la gente que estaba laborando salieron de las Torres Gemelas gracias a que habían hecho caso y habían puesto en práctica sus planes y sus rutas de evacuación. Desafortunadamente esto fue después de un ataque con bomba, pero hubiera sido 5 o 6 veces más la cantidad de gente muerta si no hubieran evacuado las Torres Gemelas. Esto es por comentar o platicar lo que tenemos como un plan de contingencia en casa. Ahora me gustaría pasar un poquito más a la parte de una excursión. Una excursión, nosotros que nos dedicamos al turismo, somos aventureros y aventureras de corazón, siempre estamos viajando, siempre estamos saliendo. Nadie está exento de un accidente. Nosotros, yo y mi pareja, el pasado 10 de mayo tuvimos un percance, nos chocaron. Y bueno, pues nadie está exento de accidentes, ¿no? ¿Qué hacer de nuevo? Hay que conocer las rutas,
hay que conocer más o menos los tiempos de traslado y los puntos de comunicación. Vamos a imaginar que tenemos una expedición muy grande, tipo Julio Verne. Vale la pena tener una base a quien estarnos reportando, una persona. Ya vamos a salir, ya salimos tarde, llevamos un retraso de tanto tiempo, vamos a perder señal en esta zona, en este trayecto. Vamos a llegar a este otro punto donde sí hay señal, nos volvemos a reportar, dame un lapso de tanto tiempo para poder hacer mi reporte en este sitio y con esto irle dando un seguimiento al traslado. Los traslados, las rutas, a veces son lo más complicado durante una excursión. Entonces, pues, debemos tener en cuenta, y ahora tenemos tanta facilidad, es increíble cómo la tecnología nos puede ayudar en este sentido para saber en mi ruta y en mi trayecto en dónde puedo encontrar asistencia médica. Simplemente, si yo voy de paseo de la casa de mis papás, voy a llevar a mi mamá a pasear y la quiero llevar al café al centro, pero en la ruta mi mamá se siente mal porque mi mamá pues ya es una persona un poco grande de edad y tiene ahí algunas enfermedades, entonces no tomó su medicamento, se le olvidó y necesita una atención. En esa ruta, ¿qué es lo que yo haría? ¿Quién de mis conocidos médicos, que casi no tengo, está en esta parte del camino, verdad? Se las voy a cambiar un poco. Voy a llevar a mi mamá de la casa de mi mamá al centro a tomar un café y a mí me anda del baño. ¿Qué es lo que yo haría? Pues buscar la casa más cercana de, de, de un amigo, de un conocido para que me facilite su baño. ¿Qué pasaría si yo voy a llevar esta expedición tipo Julio Verne? Hola Conchita, felicidades a las maestras. Hola prima, saludos. ¿Qué pasaría si yo voy a llevar a esta expedición tan grande? En mi ruta tengo que ver qué tipo de asistencias. Clauso Quilvide, hola. Saludos, prima. En mi ruta tengo que revisar qué asistencias médicas puedo encontrar y cuáles puedo llegar a necesitar. También puedo ver la opción de asistencias viales. Todos tenemos la oportunidad de llamar a Los Ángeles Verdes al 078. De nuevo necesitamos saber en qué partes de nuestra ruta hay señal o no. Todos tenemos ya la opción de llamar a una ambulancia. Si yo voy en mi trayecto con mi expedición de 3 autobuses y vamos desde la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán, por citar algún punto en el mundo, y vamos a expedición hasta Chiapas, a San Cristóbal de las Casas. En este camino, en esta ruta, si yo llego a ver un accidente, ¿qué debo hacer? De nuevo, vuelvo a mis 3 pasos básicos, fundamentales. Reviso, si me puedo detener a revisar, reviso. Siempre que yo me detenga en carretera debemos tener en cuenta que antes de hacer nada, lo más importante es mi seguridad. Si yo me voy a detener, no debo detenerme en curva. Debo detenerme en un lugar donde sea visible para que yo haga la señalización del lugar. Si yo me voy a parar, debo bajar mis conos, mis triángulos o el dispositivo que yo tenga para asegurar esa carretera, para que no sea peligrosa para mí y para la persona que ya tuvo un accidente. Si no tengo la capacidad ni los elementos para poderme detener, de nuevo, lo más importante es que yo llame al servicio de emergencia, el 911. Va a ser difícil tener el número local de todas las oficinas de servicios de urgencia en el país, pero para eso está el número del 911. En las casetas puedo dar el aviso
No necesariamente tengo que ser yo el que me pare a darle la ayuda a la persona, porque acuérdense, primero voy a revisar qué es lo que sucedió. ¿Sabes qué? En una curva aquí atrás, en estas características, 2 puntos de referencia, hay un auto en esta situación. Y considero que es de riesgo y considero que algo le sucedió. ¿Sí? Manden a alguien con la capacidad para poder darle el auxilio, el apoyo. Todo eso entra, gracias, pero todo eso entra es parte de lo que tenemos que tener como plan de contingencia para nuestros viajes. Hola Alejandro. Igual en nuestros vehículos, cuando vamos a hacer este viaje en vehículo, pues debemos de ver que tenga su herramienta, su equipo de señalización, que además pues es parte casi de todos las oficinas de tránsito del país. Es infracción circular sin herramienta en el vehículo. O sea, hay que tener la herramienta, hay que tener, si se puede, un extinguidor en el vehículo, sus reflejantes, sus conos, su llanta de refacción, un botiquín. Podríamos, de nuevo, con lo que aprendimos en nuestro curso de primeros auxilios, tener nuestro botiquín en los vehículos. Todos los guías de ecoturismo están capacitados, cada uno trae su botiquín personal, su botiquín de ataque le dicen ellos, y en los vehículos contamos con botiquines para el grupo porque son diferentes tipos y tamaños de botiquines, ¿verdad? De nuevo, insisto, jamás vamos a estar dando medicación, no vamos a dar medicamentos, no vamos a tener equipo que no sepamos utilizar. Ya cuando salimos a carretera y estamos en esto del turismo, conviene mucho tener collarines, férulas, porque bueno, es más probable que las lleguemos a utilizar. Y les repito, no necesariamente con nuestros clientes o con nuestros usuarios, sino que puede ser que en el camino encontremos a alguien que necesite la ayuda y que se la podamos ofrecer. Entonces, debemos tener conocimiento de la ruta, servicios en ruta, que puede ser hospitales, ambulancias y servicios viales, como Policía Federal de Caminos, como Los Ángeles Verdes. Muchas veces no hay necesidad de algo tan grande, sino que a veces es una falla mecánica y lo único que necesitamos pues es que vaya el ángel ahí, el ángel verde para auxiliar, que también están laborando todo el año. Los tiempos de nuestra ruta y si hay cambios y el reporte de nuevo a una base, a un monitor. ¿Sabes qué? Se nos antojó, no estaba en la ruta, pero pues, nos agarra de cerquitas de Pátzcuaro ir por unas carnitas ahí a Quiroga. O íbamos a Sayulita, pero ya está cerquita San Pancho. Pues vamos a darnos una vuelta a San Pancho. Pero hay que avisarlo para que la gente que nos esté llevando el itinerario, la gente que esté sirviendo como monitor, esté enterada y bueno, no vayan a caer en la situación de que digan, no se han comunicado, no se han reportado, hay que iniciar un plan de contingencia. En esta parte ya como plan de empresa, también tenemos que ver y conocer si tenemos los seguros de los vehículos, los seguros de viajero, que también son obligatorios, también hay normas que nos los exigen. Y si estoy haciendo un plan familiar, en un plan familiar de viaje, ¿quién carga la póliza del Seguro Popular? ¿Quién carga una copia de la credencial del IMSS o de la vigencia del IMSS en la guantera del coche con los papeles del carro? Nadie. En los papeles del carro deberíamos también, como una sugerencia, deberíamos tener tarjeta de circulación, la documentación del carro, una copia de la factura. Yo sugiero que nunca anden cargando la factura de su carro en el carro. Su tarjeta de circulación, eso sí debe ser original. Quizás una copia de su licencia de conducir ahí en los papeles. Y
Así es, el botiquín de ataque es básico y ligero. Muy bien, José Octavio, Pepillo, Máster. Tener la documentación de mi afiliación médica. Por ejemplo, si yo soy derechohabiente al ISSSTE, pues tener una copia de mi carnet, de mi situación del ISSSTE en los papeles del carro, junto con la copia de la póliza del seguro. Tener ya ahorita la gente que estamos afiliada al IMSS, podemos descargar una hojita a modo de credencial para que yo sepa siempre cuál es mi afiliación al IMSS, e incluso traen un código QR, y con pues te tienen que atender, porque te tienen que atender en el IMSS, a donde te acerques en el país. A la gente que tenía seguro popular, ahí sí está un poquito más complicado, porque se detuvo la afiliación al seguro popular, pero en el tiempo que estaba el seguro popular, pues te entregaban una póliza con un código de barras. Esa pues también valía la pena traer una copia de estos documentos ahí en tu vehículo, para en el caso de que lo llegaras a necesitar. El principal problema, el principal impedimento que yo he visto para ingresar a los hospitales públicos es la documentación. Documentación que no traemos cargando en el vehículo, y que no está de más. Una copia de que nos cuesta $1, $2, no sé, me puede ahorrar o evitar un problema de que no me acepten en un servicio de salud. Entonces también hay que meter estos documentos en los vehículos del carro. Cuando estamos trabajando en las credenciales del trabajo, cuando he tenido la oportunidad de participar en la edición de alguna credencial, es un punto que siempre también he puesto. Hay que poner el número de afiliación y el tipo de afiliación. Este está afiliado al ISSSTE, este está afiliado al IMSS, este está afiliado a la Secretaría de Salud, este está afiliado a Pemex, este está afiliado a la Sedena. Y ya de ahí, esperemos nunca utilizarlos, pero ya en las credenciales o a la mano podemos traer también nuestro número de seguridad social. Los que han tenido la necesidad de acercarse en algún momento al IMSS, pues han visto que ese es uno de los problemas. Bueno, volviendo a la ruta, tengo que tener en cuenta mi ruta, mis tiempos, tomando en cuenta que puede haber... pregunta Liz Huerta: ¿en cualquier IMSS de la República nos pueden recibir? Es una obligación en caso de emergencias. Por ejemplo, si yo quiero ir a mi consulta de planificación familiar, no te van a recibir, porque eso es una atención de consultorio de medicina familiar. Pero cualquier emergencia, herida, fractura, caída, lesión, choque, convulsiones, desmayo, el IMSS tiene la obligación de recibirte. Como les digo, hay una pequeña credencial que la podemos buscar ahorita ahí en internet, se imprime y esa la puedes traer en tu cartera. Entonces ahí está muy, muy fácil para que traigas siempre cargando pues la personal y la de la familia, ¿no? La de los hijos. Igual en el ISSSTE, igual en la Secretaría de Salud. Ahorita con toda esta situación ha sido un poco complicado. Tuve la necesidad de acudir a una clínica del IMSS y me dijeron, pues no hay servicio. Y luego fui a la de salubridad y pues tampoco hubo servicio. Bueno, ya hubo que desembolsar una cantidad allí en un particular. Nada gravoso, afortunadamente, pero sí tienen la obligación de recibirte, repito, en caso de emergencias. Volviendo a la ruta, perdón. Volviendo a la ruta, tener en cuenta los tiempos, los puntos de incomunicación, los puntos de comunicación y las necesidades o características específicas de mi ruta. Por ejemplo, si yo voy a ir al Nevado de Toluca o voy a ir al Pico de Orizaba, ¿cuáles son los puntos y cuáles son los lugares donde sí realmente me pueden auxiliar? Si yo voy a hacer una excursión en las juntas y los veranos acá en Jalisco, aquí en Puerto Vallarta, ¿a quién le puedo avisar? Oye, vamos a ir a una excursión, vamos a un lugar donde no regularmente
nuestro regreso es en tal tiempo, en tal momento, para que estés enterado que vamos a estar desde las autoridades locales, puede ser, los comisarios ejidales, a las autoridades de los ejidos, a las oficinas de protección civil. Oye, ya llegué, voy a entrar. Caso de, por ejemplo, grutas allá en Tasco, Nevado, Toluca, hay muchos grupos especializados, hay mucha gente que está ya con la capacidad para poder apoyar, porque son lugares a donde hay mucha concurrencia, pero también tenemos lugares a donde no son tan concurridos y de pronto nos vamos como que un poco solos. En esos lugares son donde tenemos que tener más cuidado, más atención, saber que mis turistas cuenten por lo menos con su número de seguridad social para poder hacer las rutas. Y bueno, dependiendo del tipo de actividad, también pueden ser la necesidad de servicios especializados. Si vamos a hacer las hermosísimas cascadas de Tepenagua, que son, si no me equivoco, Pepe, 11 kilómetros de río ahí en Tepenagua. De nuevo hay que ver los tiempos, hay que ver las rutas, ya sabemos las capacidades de los guías y las necesidades específicas. Por ejemplo, para Tepenagua, el acceso para cualquiera, sin necesidad de estar lesionado, pues vamos a ocupar arneses, cascos, cuerdas, frenos de sensores, ochos, etcétera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Después de las necesidades específicas, dependiendo del lugar a donde yo voy a ir, si es desierto, si es río, si es montaña, si es playa, bueno, pues ya debo de ir con el equipo previsto. Todo el mundo sabemos en la operación regular más o menos cuáles son los equipos que podemos llegar a necesitar. Los que estamos en mar, los que estamos en cuerpos de agua, pues también muy recomendable el AMBU, el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, que es el que nos sirve para dar la respiración de dispositivo a boca y nos aporta 21% de oxígeno, que eso es muy muy bueno para el paciente en lugar de 14%, que es lo que exhalamos. Entonces, equipos de flotación, ¿verdad? Los que estamos en cañones, en ríos, en mar, cuerdas, los que estamos en cañonismo, en montaña, y de nuevo, pues a medida de lo posible, los equipos de comunicación. A veces es mejor los equipos de radiocomunicación. El celular es una herramienta muy buena, es muy práctico, contar con señal y con internet para poder estar haciendo comunicaciones, pero a veces no llega a ser tan eficiente. A veces no llegamos a tener la cobertura y perdemos esta facilidad, esta oportunidad. Y por eso de pronto, bueno, también la radiocomunicación es importante que la tengamos. Hola Vicky, felicidades maestra. Y por último, hay que revisar la capacidad de respuesta real de los servicios locales. En la plática de picaduras y mordeduras me decían, oye, hay los faboterápicos, están los antídotos, en todos lados hay animales. Pues sí, claro que en todos lados hay animales, pero no hay tanta actividad en unos lugares como en otros. Toda la región de Tierra Caliente, Secretaría de Salud tiene la cobertura de los faboterápicos para alacrán. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima mayor incidencia de picaduras de alacrán en tierra caliente que en tierra fría. A eso me refiero con ir a revisar la capacidad de respuesta de los centros médicos, de los lugares donde podamos estar haciendo nuestras excursiones. Por ejemplo, si voy a hacer en cañonismo una excursión y el equipo de rescate no tiene cuerdas, pues ese equipo de rescate no me va a poder realmente ayudar. A lo mejor tiene un helicóptero, dice, no ocupo cuerdas porque tengo un helicóptero. Pues excelente. Tu helicóptero funciona las 24 horas, los 365 días del año. El equipo de cuerdas está disponible también siempre. Hay que hacer una solicitud para que la guardia específica esté al pendiente.
Esas son las cosas que tenemos que revisar, los trámites que tenemos que realizar para hacer nuestras excursiones. Y lógicamente, pues siempre hacer nuestra evaluación, el antes, el durante y el después. Ya en el después, si todo salió bien, hola Mari, felicidades Mari, también maestra de enfermería. Hacer las evaluaciones, si salimos con algún riesgo, si salimos sin riesgos, si hubo percances o no los hubo. Básicamente eso es lo que tendríamos que hacer. Siempre que tengamos una contingencia, hay que ya estar preparados, hay que pensar en casa, hay que pensar cuando salimos, hay que tener en cuenta los tiempos de traslado y siempre revisar. Ok, Sergio, una muy buena pregunta, Sergio. ¿Consideras que al aplicar RCP sea necesario cambiar la respiración de boca a boca para dar auxilio respiratorio? Sí, sí, yo no he leído, no hay un dato actualmente que yo haya revisado donde no lo confirme, pero yo creo que lo más seguro es que esto sí va a cambiar. Hay un dispositivo, como te decía, que se llama dispositivo bolsa válvula mascarilla, que lo hemos visto quizás en las películas donde alguien está con un tipo de fuelle, con un tipo de bomba, haciendo la ventilación, haciendo que el paciente respire en lugar de estarle soplando boca a boca. Hay algunas barreras que tienen una válvula unidireccional, pero más seguro para el paciente y para el auxiliador va a ser ahora que estamos en esta parte, que tengamos en el entrenamiento. Sergio, estamos aquí muy cerca. Cuando gusten y nos dé permiso la autoridad, pues podríamos hacer reuniones de no más de 20 personas, también con planes didácticos, y podemos revisar el uso del dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Ambu es una marca, de equipo, pero en México al menos, y su parte Sudamérica, Centro y Sudamérica, muchísima gente le dice Ambu al dispositivo válvula mascarilla, pero repito, Ambu es una marca comercial. Hay férulas Ambu, hay collarines Ambu, hay un montón, hay camillas Ambu, pero cuando en el medio médico prehospitalario u hospitalario alguien menciona el Ambu, se refiere a este dispositivo bolsa válvula mascarilla que nos sirve para dar la respiración dispositivo boca y nos aporta 21% de oxígeno que hay libre en la atmósfera, que es mucho mejor. Hola Tina, felicidades. Y es mucho mejor para nosotros y para el paciente. Yo creo que sí se van a cambiar los protocolos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Algo que se nos pase, voy a hacer un repaso general. Siempre antes de intentar hacer cualquier intervención en cualquier contingencia o incidente, mis 3 pasos: primero, siempre reviso. En segundo, siempre hay que llamar, hay que pedir ayuda al 911 o al centro especializado en el lugar de así necesitarlo. Y hasta el tercer punto es donde voy a ver si yo les puedo ayudar. Nunca hay que tratar de cometer actos heroicos o arrebatados, porque podemos meternos ahí en algún problema. Lo que lastimó a ese paciente, lo que lastimó a esas personas, me puede lastimar a mí. En casa, tener en casa siempre en cuenta los lugares de corte de corriente de luz de la casa, que es esta pastilla o el cable o la caja de los fusibles en casa, y el cierre del gas, que pues puede ser directamente en el tanque, o si se instala una llave de estas de un solo paso para cerrar la fuente de gas, pues sería mucho mejor. Es como cuando vemos en las gasolineras que tienen un botón para detener el flujo de la gasolina. Sería como establecer algo así en casa.
tener en cuenta los planes de inundación y los planes de evacuación de casa o el área segura en casa, el botiquín, curso de primeros auxilios. En caso de las excursiones, mi planificación de mi ruta, de mi viaje, tener documentación de mis vehículos, tener documentación de mis guías, tener documentación de mis turistas, de mis clientes, tener en cuenta los lugares de comunicación y los lugares sin comunicación, los lugares sin señal, conocer un poquito los lugares a donde podamos llegar a necesitar el apoyo, por ejemplo, saber en dónde están los Ángeles Verdes, saber en dónde está la Policía Federal, saber en dónde están las ambulancias, saber en dónde están los hospitales, dónde están los baños, si se cuentan con los equipos, botiquín de ataque, botiquín de grupo, radios, si se cuenta con un radio base, un radio vehículo, pues qué mejor. Eso es lo que íbamos a revisar el día de hoy. Es un gusto y un placer hoy 15 de mayo estar compartiendo con todos ustedes. Felicidades a mi tía Licha, que la quiero mucho, maestra. ¿Quién más tenemos aquí? Bueno, pues creo que la mayoría damos algún tipo de capacitación. Felicidades a todos los que como profesores profesamos los conocimientos. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que quiera retroalimentar algo? Muy bien, pues si no hay más preguntas, si no hay más dudas, el día de hoy es todo por mi cuenta. Un abrazo para todos. Ánimo y vamos a echarle muchas ganas, que ya casi salimos de esto. Buen día.